Hola queridos amigos, bienvenidos a otro capítulo de Contracara, de los últimos que estamos sacando ahora en el año 2023. Agradezco a todos los que nos siguen, nos acompañan, nos difunden, especialmente los que colaboran con TLB1. Acordemos que necesitamos del apoyo de todos ustedes para poder llevarles, como siempre hacemos, toda la verdad, dentro de las posibilidades. Saben que estamos transmitiendo a través de nuestra página web www.canaltelev1.com, debajo de este programa en las redes sociales, y también que estamos transmitiendo este programa a través del canal o el medio Teleredes en Provincia de Buenos Aires, que llega a varios municipios. Queremos agradecer al señor Padula y a Andrés Poggi por la colaboración de poder poner este programa en cable. Así que todo nuestro agradecimiento. Por supuesto, invitamos a que se registren ahí y nos acompañen también a nosotros en este programa. Quiero comentarles que también estamos poniendo el programa bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe, Reina y Señora, Emperatriz de América. Siempre pedimos nos ilumine, nos guíe, ¿no es cierto?, nos proteja, ¿no? Y especialmente nos muestre la luz al final del camino, que solamente tenemos que ver y recorrerla, ¿no? En una Argentina tan difícil, Hispanoamérica tan compleja y un mundo también que se viene con muchas complicaciones que vamos a vivir en el 2024 y seguramente los años venideros. El programa de hoy, vamos a tratar un poquito el tema económico, sin duda, y el tema económico tiene que ver con todas las medidas que está llevando el gobierno adelante y que de alguna manera alteran nuestra situación. Estamos hablando de diferentes medidas, regulaciones, DNUs que el gobierno está sacando, los recortes superfluos y los recortes a los cuales considera importantes, las ideas que tiene relacionadas a la inflación, cómo lo vamos a ir viviendo, las privatizaciones que tiene en mente el gobierno, volver de vuelta a la época de Menem, y por supuesto abandonar algunos grupos internacionales, como el caso del BRICS, que venía hace rato el gobierno criticando, pero que de alguna manera los necesita para poder solventarse de divisas, como viene también esas relaciones carnales con Estados Unidos y por supuesto el presupuesto del 2023 que todavía perdura y no está totalmente desfasado, como bien veíamos, hacia esta época del 2024. Vamos a tocar estos temas en rasgos generales con un gran amigo de la casa, por supuesto es economista, abogado, contador público, licenciado en Administración de la Universidad de Buenos Aires, tiene un máster en Economía de Gobierno de la Universidad de San Andrés, muchos de los que están en el gobierno eran exalumnos de San Andrés, docente universitario, disertante, analista de temas de economía política y geopolítica. Para mí es un gusto compartir el programa vía Meet con el doctor Luis Alberto Rey. Gracias, Luis Alberto, por recibirnos. Hola, Juan Manuel, y un gran abrazo para la audiencia de TLB1. Gracias, gracias. Vamos directo al llano. ¿Viste? Las últimas medidas, hemos visto las 10 medidas que propuso el ministro de Economía Caputo, ¿no es cierto?, donde se tomaban rasgos generales algunas medidas que consideraban urgentes o importantes. Pero fueron apareciendo nuevas medidas, especialmente la ley ómnibus, ¿no es cierto?, algunos DNUs, algunas medidas de recorte, la búsqueda de fondos en diferentes usinas del Estado, en fin. Y, por supuesto, uno de los temas que también era candente y había corrido en las redes, pero habría que ver hasta qué punto es verdadero, el tema del pase de deuda privada a la deuda pública, ¿no es cierto? Algo que irrita y que ya lo hemos visto en la época de Martínez Dios, durante el gobierno del Proceso, y después se ha repetido en la época del presidente Carlos Menem. Me gustaría que me tires así, en rasgos generales, de las medidas últimas que el gobierno ha lanzado en recortes, llamémoslo, y diferentes medidas como esta ómnibus, que en realidad se las considera como medida de emergencia. ¿Qué nos podemos decir al respecto? Bueno, Juan Manuel, en primer lugar, tenemos que situarnos temporalmente, porque las medidas se suscitan día a día. El gobierno asumió el lunes pasado, recién el martes a la tarde, es decir, asumió el lunes, el martes a la tarde, o sea, el 12 de diciembre del 23, lanza las medidas económicas cuyo efecto tienen los 3 días que pasaron, miércoles, jueves y viernes. Y hoy lunes lanza una medida que tiende a anular
una anterior que se refiere al incremento de los derechos de exportación para ciertos sectores. Por lo tanto, acá tenemos que hablar del día al día. Hoy es 18 de diciembre, lunes, y en primer lugar lo que tenemos que decir, más allá de no tratar de ver todas las medidas de nuevo, porque esto ya el público lo sabe, es marcar a manera preliminar la principal inconsistencia que tienen el conjunto de medidas adoptadas, porque no responden a un plan maestro, no se ve un plan, no existe un plan que debiera derivar en las medidas que se han tomado. Si existiera ese plan maestro, deberían dictarse las medidas fundamentales y fundacionales permanentes a largo plazo que aseguren el equilibrio fiscal, un tipo de cambio alto y perdurable en el tiempo y la baja de la tasa de interés. Medidas de ajuste expansivo coherente, tanto en el corto como en el largo plazo, que generen un cambio abrupto y positivo de las expectativas de los agentes económicos. Sin embargo, lo que vemos en las medidas adoptadas el 12 de diciembre es un conjunto de hechos, de medidas que se han anunciado que lucen provisorias de corto plazo, recesivas, depresivas, por lo tanto, no han cambiado favorablemente las expectativas de los agentes económicos. Antes bien, han cambiado las expectativas, pero de un modo negativo y tendientes hacia una onda de presión e inflación. Por lo tanto, el resultado de este esfuerzo transitorio, que tiene como principales medidas el ajuste de los ingresos de los trabajadores y jubilados y la caída del nivel de actividad, que principalmente va a impactar en las pymes y principalmente en los sectores de clase media, es el anticipo de otros esfuerzos transitorios futuros que se van a pedir ante una sociedad que ha demostrado su alta volatilidad en sus posturas y una alta intolerancia. En lo más principal es el tema de la devaluación, ¿no es cierto? Elevaron el tipo de cambio de 800 pesos, 820, una devaluación de más del 120%, que como no tiene un correlato de equilibrio fiscal, pronto se va a trasladar a precios, o sea, se va a generar el efecto pass-through o de desplazamiento de la tasa de devaluación a los precios. Y obviamente el gobierno esto lo congloba con una especie de ancla cambiaria, promete una devaluación mensual del 2%, que en realidad va a generar un retraso cambiario y un futuro salto devaluatorio, ¿no es cierto? El ministro acaba en recientes declaraciones de decir, declaraciones del día de ayer, que el ancla cambiaria asegura la estabilidad de precios. Yo creo que en realidad la estabilidad de precios no viene por el ancla cambiaria o porque el Banco Central deje de emitir. El ancla cambiaria no va a anclar nada, porque en realidad los precios van a seguir aumentando por, primero, la devaluación con déficit fiscal, en segundo lugar, el sinceramiento de combustibles y de ciertos precios de la economía que van a ser liberados, como por ejemplo prepagas, medicamentos, etcétera. El otro tema también tiene que ver con el aspecto fiscal, ¿no es cierto? A la devaluación se la ha acompañado de un incremento de las retenciones y, por ejemplo, también del impuesto país. Por ejemplo, en el caso del poroto de soja se estableció la retención en 33%, el trigo y maíz se elevó la retención del 12 al 15%, la carne del 9 al 15%, y las economías regionales que no tenían derecho de exportación se elevó al 15%. Sin embargo, en el día de hoy, 18 de diciembre, el gobierno dio parcial marcha atrás al anuncio, quizás por el lobby del sector de la Comisión de Enlace, ¿no? Y para 18 economías regionales o complejos productivos que iban a tener la aplicación del derecho de exportación del 15, se anunció que no se aplicará tales retenciones. Y esto incluye a los sectores como el de olivos, arrocero, cueros, bovinos, lácteos, frutihortícola, excluido limón, hortihortícola, porotos, papa, ajo, garbanzo, arveja, lenteja, miel, azúcar, yerba mate, té, equinos y lana. El sector vitivinícola, la alícuota no se elimina, pero se quedará en un 8% y sus productos como la soja aumentan del 31 al 33% con el objetivo de compensar el costo fiscal de la medida. Obviamente, la decisión se tomó luego de la inquietud que generó en la comisión de enlace, ¿no es cierto?, del sector agropecuario. Y obviamente acá tenemos que una devaluación con la persistencia del déficit fiscal va a generar una muy alta inflación de cara a los próximos 5 meses, que impactará fuertemente y se va a revertir en la pulverización de los ingresos salariales, jubilaciones y perceptores de planes sociales, ¿verdad?
algo muy importante que dijo el ministro en el día de ayer, él habló que esto está sustentado en tres anclas, pero también son contradictorias. Él habló de un ancla monetaria y el ministro sostiene que la reducción de la tasa de interés del Banco Central posibilitará la reducción del valor real de su deuda, a la vez que el Banco Central no emitirá para financiar al Tesoro. Pero hay que aclarar que el ancla monetaria, acompañado de tasa de interés con posibilidad de ser negativa, provoca una mayor demanda de dólares y, y la no emisión prometida no asegura la caída de la tasa de inflación por las razones indicadas. Por otro lado, si estoy aumentando tarifas, estoy aumentando combustibles y estoy aumentando o liberando determinados precios por vía de inflación de costos, la inflación va a aumentar y va a fogonear una mayor inflación, una mayor caída del ingreso real, ¿no es cierto? A la vez que el ancla cambiaria, como dije, si bien se lo presenta como una reducción de la brecha cambiaria, esto redundará en un retraso cambiario y una devaluación y una nueva rueda de aumento de los precios, ¿no es cierto? Y el ancla fiscal, el equilibrio cero, del déficit cero, tampoco está porque el mismo gobierno lanzó estas medidas a sabiendas de que no se iba a alcanzar el equilibrio fiscal y esto se iba a trasladar a precios, ¿no es cierto? A la vez que el gasto resulta muy inflexible. El ministro dijo en el día de ayer, abro cita, el Estado argentino gasta 39% del PBI, pero de ese gasto el 19% es del Estado nacional y 20% de provincias y municipios. Y de los 19 puntos, 11 son jubilaciones. Hay gobernadores que entendieron esta limitación, tendrán que hacer más eficientes sus gastos. Por eso se comprende el fuerte impacto que tendrán estas medidas en las jubilaciones, cuando el mismo ministro reconoce que del 39% del gasto del PBI de la nación, 19 son del Estado Nacional, y de esos 19, 11 son jubilaciones, ¿verdad? Por lo tanto, no somos muy optimistas respecto de las medidas adoptadas y me parece que en poco tiempo tendremos novedades. En 4 o 5 meses la inflación habrá trepado a niveles muy importantes, muy por arriba del 20, la pulverización de los ingresos de los asalariados y jubilaciones, un retraso cambiario y nuevamente un mayor deterioro del gobierno en su gobernabilidad y un fuerte impacto en una sociedad que está muy, muy, muy sensible a a estos impactos sobre sus ingresos, sobre todo los sectores más empobrecidos. Ahora sí, el gobierno sabe, en realidad cualquier línea política de un gobierno determina, bueno, qué es lo que, a dónde quiero llegar. Y bien dijiste, no hay un plan de gobierno, ¿no? Acá hay simplemente un ajuste y ajuste y ajuste y tratar de cerrar números que supongo que los números los debe querer cerrar para el Fondo Monetario Internacional, porque no veo a quién otro beneficie fuera de el pago de la deuda externa o el pago de los acreedores. De alguna manera, un ajuste de tal severidad, lo único que va a implicar es una reacción social muy violenta en algún momento, porque uno puede aguantar un mes, ¿no? Dos, como hemos venido viviendo en todo el año 2023, 2022, pero ya ahora es como ir a una escalada mucho mayor, en las circunstancias del país, digo yo, ¿no? ¿Cuál sería? Así es. ¿Cuál es el El gobierno objeto yo de esto? creo que llega con una concepción muy equivocada de lo que es la praxis económica. Mm, los liberales creen que la idea del ajuste implica que las fuerzas productivas rápida, abruptamente, salen ante el clima de negocios creado, la liberalización de las variables y las políticas market friendly o favorables al mercado, automáticamente va a generar un shock de inversión, un gran ingreso de fondos desde el exterior para invertir en sociedades argentinas o comprar las que ya están en condiciones de vender y que rápidamente la economía arranca automáticamente, ¿no es cierto? Detrás de esta idea de la flexibilización laboral, la flexibilización de los precios a la baja, y las políticas mercadoamigables, está la idea de una vieja ley que era la ley de Say, formulada por un economista francés, Juan Bautista Say, en 1803, de que la oferta genera su propia demanda y para que la oferta genere su propia demanda hay que generar
políticas amigables a la oferta, y detrás de la oferta están los empresarios, y para que los empresarios contentos vayan a aumentar la inversión y la oferta agregada de la economía, hay que adoptar medidas amigables a los empresarios, vale decir, bajarle los salarios, bajarle los impuestos, desregularle la economía y crear un gran clima de negocios tendiente a la desregulación económica y a las privatizaciones. Yo creo que a eso también apuntan las leyes marco que se están en este momento a punto de tomar estado parlamentario, en donde seguramente vamos a tener una ley de reforma del Estado, una ley de emergencia económica y seguramente, ya lo están diciendo, va a haber un decreto de desregulación económica que seguramente va a imitar a grandes trazos el viejo decreto 2284 del año 1991 de Méndez de regulación económica. Ahora chocamos con un problema. En la realidad, generalmente el empresario produce más, vende más e invierte más cuando tiene demanda. Cuando nosotros tenemos un clima recesivo producto de las medidas económicas, el empresario no va a invertir en aquel lugar en donde no va a poder colocar sus productos para la venta. Y ahí está la realidad empírica, la verificación empírica que interpela duramente al pensamiento liberal que cree que generando una recesión económica se generan automáticamente las fuerzas liberalizadoras que tienden a incrementar la oferta y a equilibrar a través de la famosa ley de Say de que toda oferta genera su propia demanda. ¿Crees que, obviamente, bueno, ahí está el error de esta gente, ¿no? No cabe la menor duda. Pero uno de los temas que tienen en cartera, al menos es una de las cuestiones que venía planteando el gobierno, se supone una reducción del Estado, bueno, en esa reforma del Estado, que habrá hecho Menem también en su momento, con las privatizaciones, etcétera, ¿no? La concesión de empresas públicas a privados. Es la liquidación o la privatización de varios puntos estratégicos, ¿no? Como YPF, como ARSAT, como Vaca Muerta y como tantos otros, ¿no? Que ya actualmente están viviendo todas las mineras, etcétera, que realmente es un abuso de cómo saquean el país, ¿no? Y de la misma manera el mar argentino, que tampoco se explote, que lo explota Inglaterra prácticamente, porque nuestra pesca tampoco tiene índices de gran consumo. ¿Cómo ves eso? ¿Crees que ese tema, privatizaciones, solventa algo, vale la pena? ¿Son cosas estratégicas que el Estado debería tener para generar su tecnología de punta, su desarrollo tecnológico? ¿En qué puede contribuir algo tan pequeño de lo poco que le queda al Estado? Todo apunta a que el modelo va a tratar de imitar a las privatizaciones de la década del 90 con la instauración del Consenso de Washington, ¿no? En realidad, si uno ve a largo plazo el proceso de privatización de empresas públicas, el proceso no fue otra cosa más que la privatización de servicios públicos monopólicos prestados por el Estado, con altas tarifas, extranjerización de las empresas y generación de una superrenta que fue extranjerizada, ¿no es cierto? Y buena parte de la mejora de la infraestructura de las mismas se dio a través de la toma de deuda externa, ¿no es cierto? Eh, en este caso, veo que se va a reeditar lo mismo y me parece que nos vamos a volver un país que de acuerdo al mainstream liberal, nos vuelve a una economía que sigue la lógica de la teoría de las ventajas comparativas de Ricardo. David Ricardo, un economista inglés del siglo XIX, decía que todo país debe especializarse y producir aquello que comparativamente mejor haga. Él daba siempre el ejemplo de las telas de los vinos de Portugal y los telares ingleses. Entonces decía que Portugal tenía que especializarse en producir y exportar vinos, porque era lo que comparativamente mejor hacía, y Gran Bretaña tenía que especializarse en la producción y exportación de telas porque era lo que comparativamente mejor hacía. Y de este mismo modo, llevado a estas regiones, Argentina debería especializarse y exportar aquello en lo que mejor hace, o sea, producir y exportar materias primas de origen agropecuario, carnes, granos y también energía, y eventualmente abandonar todos los proyectos industriales. Es por eso que esta idea de establecer retenciones a los sectores que generan valor agregado exportable y mantener el sector productor
extractivo o de forrajeras o agropecuario como la fuente generadora de divisas del país. Esto genera que nuestro país vuelva a un esquema de reprimarización y eventualmente un país así funciona, sí, pero con 6 millones de habitantes. El problema es que somos 46 y nuestro país necesita ineluctablemente un modelo industrial de generación de valor agregado exportable que integre a toda la sociedad, ¿verdad? Me temo que vamos rumbo a eso. Soy muy pesimista de la gestión de este gobierno, pero también soy muy optimista porque creo que esto no es sustentable en el corto plazo y que seguramente vendrá otra lógica de gobierno que dará un volantazo a esta gestión que tiende a volcarnos a una economía de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, como la que tuvimos. Pero hoy el país es mucho más complejo, tiene que volver a su senda industrial. Con la diferencia de que en aquella época comparativa de esta, hoy vivimos un mundo privatizado, las grandes corporaciones manejan realmente la política, la economía y las finanzas mundiales, y no tanto como en aquella época que todavía era un país más o menos solvente, empezamos a salir adelante, y bueno, y éramos netamente basados en materia prima, ¿no es cierto? También en la época de Martínez Dios se decía, cada chancho a su teta, ¿no? Entonces, si Argentina produce temas agropecuarios, alimentos, qué sé yo, quedémonos en ese rubro y punto, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo, las falencias de una guerra, etcétera, te dejaba sin insumos y volvíamos de vuelta a depender de precios altos de acuerdo a cómo los que producían lo colocaban, ¿no? Hoy en día está China, de repente reemplazando una serie de temas de ese tipo de productos. Pero Argentina, como bien dijiste, son 45 millones de habitantes, hay que dar trabajo y la gente tiene que trabajar. Y en este mundo multipolar que se viene, Juan Manuel, nosotros tenemos la autonomía para poder reiniciar, refundar el modelo industrial. Porque ya no dependemos de determinadas cuestiones que venían desde el norte, de donde se elegía por cuestiones geopolíticas qué país debía o era elegible para industrializarse. En este mundo multipolar tenemos autonomía para volver a refundar nuestra fe fundante industrialista. Lo podemos hacer. Nosotros sabemos que los argentinos tienen en el exterior alrededor de 400, casi el mismo monto de la deuda externa. Así es. Y también sabemos que los argentinos debajo del colchón, señor, según algunas publicaciones, tienen más de 300.000 millones de dólares guardados en cajeta, debajo del colchón, ¿no? En los bancos, en cajas bancarias, en fin. ¿Cómo se puede, con medidas por el estilo, es muy difícil tentar al argentino que repatrie ese dinero? No, porque en realidad el problema que tiene Argentina no es el blanqueo o la repatriación de capitales, sino el para qué. Lo que no tiene nuestro país es un modelo de acumulación industrial de bienes reales. Como más de una vez te he dicho, Juan Manuel, nuestro país tuvo un modelo industrial que lo frustró en la década del 70. Y el actual modelo que tenemos desde la década del 70 hasta acá, a grandes rasgos, es lo que nosotros llamamos modelo liderado por deuda o modelo de concentración de renta financiera y fuga o modelo de economía de casino, en donde lo que la gente hace es acumular en pesos para fugarlo o fugarlo directamente sacando las divisas al exterior para que estén en condominios en el exterior, bonos soberanos, acciones, etcétera, o directamente acumularlo bajo el stock, en el colchón de cada uno de nosotros. Y cuando uno hace eso, remeda aquello que Keynes condenaba. O sea, es como sacarle sangre al cuerpo y termina languideciendo y muriendo a través de un mecanismo que era la acumulación o el atesoramiento, eso es sacarle dinero a la economía. Entonces la gente hace languidecer al cuerpo económico de nuestro país o atesorando o directamente mandando esos fondos que se acumulan en el país en otros activos, pero que se inviertan en el exterior. Y obviamente cuando ocurren los dos procesos, la formación de activos foráneos que terminan en el colchón o la formación de activos foráneos para mandarlos al exterior, nuestro país necesita endeudarse para financiar ese proceso de fuga. De hecho,
todo este tema de las LELIC no es otra cosa más que un mecanismo que se está ideando para generar deuda externa para financiar con esos dólares a los sectores que se han quedado en pesos en LELICs y que todavía no han fugado. O sea, es una nueva reedición del modelo de concentración de renta financiera y fuga. Nuestro país lo que tiene que hacer es cambiar ese paradigma y volver al paradigma industrialista en donde a una persona le convenga hacer un negocio, hacer una fábrica o invertir en acciones de empresas nacionales. O sea, ir a una economía de renta real, de cosas reales, en donde, como se decía en esos pasajes que vos me contabas, que hablaba el general Perón, era una economía que producía bienes, en donde el trabajo era aplicado a producir cosas, a crear cosas, a generar valor agregado. Y no es simplemente una economía como la actual, en donde un pequeño grupo de gente, sin generar trabajo, a través del arbitraje con bonos, monedas, cripto, lo que fuera, se enriquece en cuestión de minutos, ¿verdad? Es verdad, es verdad. Quisiera que me digas, ¿cómo planea el gobierno desmantelar ese tema de las LELIC? ¿No es cierto? Que es lo que más sangría han generado en el país, porque sigue siendo la timba financiera, ¿no? Eso es una... Sin duda. Ahí planteaste que, bueno, está muy bien, eso habría que dedicarlo a otra cosa, ¿no? El dinero de la LELIC, etcétera. ¿Cómo se puede volver a restablecer la economía, en fin, poner puestos de trabajo, inversiones, etcétera? Pero mientras exista eso, es como quien dice, existe el negocio. Y mientras exista ese negocio, los capitales que no tienen patria entran, juegan, buscan su rentabilidad y se van. Pero quiero que me expliques cómo planea el gobierno, si es que hay alguna idea, y por supuesto, bueno, cómo se avanza en esto, ¿no? El tema de estos bonos, etcétera, que también nos claudican. Pero me lo vas a decir enseguida, después de este pequeño corte, ¿eh? Vamos a un pequeño corte, volvemos enseguida con Luis Alberto Rey sobre, ¿no?, el tema económico-financiero. Ya volvemos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero.